Vamos a comentar acerca del tema de la blasfemia en contra del Espíritu Santo. En el libro de Mateo capítulo 12, a partir del versículo 31, la palabra de Dios nos dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Examinemos también del Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, este mismo principio. Marcos capítulo 3, a partir del versículo 28, nos dice lo siguiente: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Es muy importante recordar que en Primera de Juan se nos dice que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Y también dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así es que por un lado, Primera de Juan nos habla de el perdón que encontramos en Cristo para todo pecado, pero en esta porción de Mateo y en esta porción de Marcos encontramos algo que dice que no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Tenemos que entender que el perdón se nos otorga una vez haya habido arrepentimiento de parte nuestra. Así es que el tema de la blasfemia en contra del Espíritu Santo tiene que ver con la falta de arrepentimiento. Examinemos la blasfemia y entendamos o establezcamos desde el principio que la blasfemia es el final de una serie de pasos descendentes que el hombre da. Uno no comienza blasfemando en contra del Espíritu Santo. Uno comienza pecando de otras maneras, mucho más básicas, pero si uno no logra vencerlas, uno va a ir descendiendo y bajando un escalón detrás de otro hasta llegar a la blasfemia. Estudiémoslo entonces. En primer lugar, vámonos a Hechos capítulo 7, versículo 51. En Hechos 7, 51 vemos el primer grado de pecado en contra del Espíritu Santo. Debía haber insertado antes que el libro de Juan, capítulo 16, nos dice claramente que uno de los ministerios del Espíritu Santo es convencernos de pecado. Una vez el Espíritu Santo nos convence de pecado, nosotros nos arrepentimos y entonces encontramos perdón por medio de la sangre de Jesucristo. Muchas veces, siendo nosotros seres humanos mortales, corruptos, pecamos, cuando el Espíritu Santo viene y nos convence, nos arrepentimos, la sangre nos limpia, nos levantamos y seguimos caminando. Pero si volvemos a pecar una y otra vez, corremos peligro, el peligro de que termine gustándonos lo que estamos haciendo. Si ese es nuestro caso, el primer pecado que cometemos en contra del Espíritu Santo es el pecado de resistirnos al Espíritu Santo. En Hechos 7:51 leemos: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Cuando a nosotros nos gusta el pecado, nos gusta lo que estamos haciendo, fielmente el Espíritu Santo va a estar allí para convencernos de que está mal lo que estamos haciendo. Pero si insistimos en caminar por ese camino, lo primero que vamos a cometer es el pecado de resistirnos al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo, por así decirlo, nos jala por acá o nos empuja por acá, nosotros vamos a ser esquivos a esa voz del Espíritu Santo que nos está diciendo que estamos fallando. Cuando empezamos a resistir al Espíritu Santo, empezamos a pecar en contra del Espíritu Santo. Por supuesto, aquí podemos arrepentirnos, pedirle perdón al Señor y seguir caminando. Pedir perdón por lo que estamos haciendo y pedir perdón por habernos resistido al Espíritu Santo. En otras palabras, no prestarle nuestro oído a su voz que vino a convencernos de que algo andaba mal. Si nosotros no logramos vencer esta primera etapa o
Si pecamos en contra del Espíritu Santo resistiéndonos al Espíritu, entonces corremos peligro de bajar al siguiente escalón. El siguiente pecado que cometemos contra el Espíritu Santo es el pecado de contristarlo. Esto lo encontramos en Efesios capítulo 4, versículo 30. En esta porción de la palabra leemos: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Si insistimos en resistirnos al Espíritu Santo, vamos a terminar contristándolo. En otras palabras, el Espíritu Santo, que es Dios, se va a entristecer al ver nuestra dureza, nuestra obstinación, nuestras reacciones, al ver que insistimos en caminar por un camino que nos va a llevar a la destrucción. Él va a seguir insistiendo, tratando de convencernos de que ese camino es el equivocado, tratando de llevarnos al arrepentimiento. Si nosotros no respondemos a la voz del Espíritu Santo, entonces vamos a contristarlo. El Espíritu Santo se va a entristecer. Y debemos entender que cuando el Espíritu Santo se entristece, nuestro propio espíritu humano va a sentir la tristeza del Espíritu de Dios. Y vamos a sentir ese peso, esa pesantez, esa muerte espiritual. Y no vamos a saber de dónde viene porque estamos insistiendo en caminar por nuestros propios caminos. Si hemos contristado al Espíritu Santo, aún allí podemos arrepentirnos. Arrepentirnos por haberlo contristado, arrepentirnos por haber estado pecando, levantarnos y seguir adelante. Pero si no nos arrepentimos, corremos peligro de descender todavía más bajo y cometer el siguiente pecado que se comete en contra del Espíritu Santo. Este es el de apagar al Espíritu Santo. Este lo encontramos nosotros en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19, que nos dice: no apaguéis al Espíritu. Cuando nosotros hemos apagado al Espíritu en nuestra vida, ya no solamente dejamos de percibir y experimentar su amor tratando de convencernos de pecado y de hacernos volver al camino. El Espíritu Santo apagado en la vida del creyente va a significar que en el creyente ya no va a haber oración, ya no va a haber alabanza, ya no va a haber adoración. Habremos apagado el Espíritu en nuestra vida. Esa luz que teníamos en nuestra mente, en nuestro corazón, se va a extinguir. Podemos todavía arrepentirnos si hemos apagado al Espíritu Santo, pero honestamente nos va a ser más difícil. Va a ser más trabajoso levantarnos de esta condición si hemos llegado hasta allí, pero aún de allí podemos levantarnos. Excepto que sigamos adelante, obstinadamente caminando por este camino y terminemos cometiendo el cuarto y definitivo pecado en contra del Espíritu Santo, que es el de blasfemar en contra del Espíritu Santo. Esto es lo que hemos leído en Mateo capítulo 12 a partir del verso 31 y en Marcos capítulo 3 a partir del verso 18. Blasfemar es vilificar, menospreciar. Cuando llegamos al punto de la blasfemia en contra del Espíritu Santo, aquel que nos convence de pecado ya no va a encontrar ninguna puerta abierta en nosotros. Nos habremos cerrado por completo a lo único que existe que es capaz de convencernos de que el camino por el que estamos caminando es el equivocado. El Espíritu Santo es todo lo que Dios nos dio para convencernos de pecado. Si blasfemamos en contra del Espíritu Santo, no solo dándole la espalda, sino además vilificándolo, nos habremos cerrado por completo a la posibilidad de ser redarguidos de pecado. Entonces, cuando ya no hay convicción de pecado en nosotros, no va a haber arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Esa es la razón por la que la blasfemia en contra del Espíritu Santo no tiene perdón ni en este siglo, ni en el siglo venidero. Un ejemplo que nos ilustra con toda claridad a alguien que llegó a este punto es el ejemplo de Esaú. En el libro de Hebreos, capítulo 12, leemos palabras tremendas. Esaú obviamente nunca se arrepintió y Esaú a lo largo de su vida se resistió en contra del Espíritu Santo, contristó al Espíritu Santo,
apagó al Espíritu Santo y terminó blasfemando en contra del Espíritu Santo. Leo de Hebreos capítulo 12, del verso 15 al verso 17. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Examinemos estas últimas palabras. No hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. La versión King James dice, porque él no encontró sitio de arrepentimiento o lugar de arrepentimiento, aunque lo procuró cuidadosamente con lágrimas. Lo que él no encontró fue lugar de arrepentimiento. Lo que procuró con lágrimas fue lugar de arrepentimiento. En otras palabras, él sabía que su única solución era arrepentirse y buscó arrepentirse, pero no encontró por ningún lado las ganas de hacerlo, el deseo de hacerlo. Él blasfemó en contra del Espíritu Santo porque no encontró lugar para el arrepentimiento. Una persona que ha descendido hasta allí probablemente en teoría sabe que si se arrepintiera las cosas cambiaran, pero a ese punto del camino ya no vamos a encontrar ni las ganas de arrepentirnos. Fue el caso de Esaú. Así es que para Esaú, de acuerdo con Hebreos 12, 17, ya no hubo perdón, porque él no pudo arrepentirse. Llegó al lugar del cual ya no hay salida. Aprendamos nosotros de esto y no pequemos en contra del Espíritu Santo. Vivamos al día con Dios, llevando al altar nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras inmoralidades, continuamente. Allí encontraremos la sangre preciosa del Señor Jesucristo, limpiándonos, y de allí podemos levantarnos con plena confianza y seguir caminando en pos de la meta. Pero no resistamos al Espíritu Santo, porque ese es el primero de una serie de escalones que nos pueden llevar al camino del que no hay salida. Atendamos pues a la palabra de Dios. Gracias.